buen día a todos los colegas. Muchas gracias, señor ministro, por acudir a la invitación. Sin más protocolo, ministro, porque estaba esperando hace rato. Queremos invitarte a desarrollar tu presentación y después recibir las consultas de los colegas que están en la comisión de obra. Te agradecemos que te haya tomado el tiempo y el trabajo de venir hasta acá. Buen día a todos. Gracias, presidente. Es nuestro compromiso también de tener consideración de todos ustedes y más todavía en esta nueva jornada dentro de esta comisión que varias veces estuve. La comisión anterior que estuve también siempre nos apoyó en todas nuestras aportaciones. Siempre hemos agradecido el apoyo del Congreso y simplemente esta comisión en los proyectos que se aprobó en el Congreso, y creo que de todo lo que enviamos, creo que primero quedó pendiente que vamos a exponer también. Entonces, a las 3 consultas que nos hicieron por nota, trajimos una presentación breve para poder compartir con ustedes y después atentos a lo que podemos también al requerimiento de los señores ministros. Vamos a comenzar, por favor. Sí, realmente la situación de la deuda en la Secretaría de Obras Públicas está alrededor de 360 millones de dólares. Principalmente por estos 3 condicionantes que nos puso. Uno de ellos, el tope establecido por el Ministerio de Hacienda al plan financiero del presupuesto asignado al OPC. Segundo, es la pandemia. Se habló al principio de los 1.600 millones de dólares que se utilizó gran parte también fue del presupuesto de obras públicas, en la cual colaboramos en la cuestión de los hospitales de contingencia, 2 hospitales de alta complejidad. También metimos recursos en penitenciaría y en algunas otras obras civiles que ya vamos a explicar un poquito también más adelante. Y el tope del déficit fiscal establecido por ley, al principio era 1,5, fue a 3% y este último del 2023 a 2,3%. Cabe señalar que además del tope del plan financiero establecido, el Ministerio de Hacienda también fue regulando un poco del plan de caja. Primero tenemos el presupuesto aprobado por el Congreso, el plan financiero y después los topes del plan de caja, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tiene el Ministerio de Hacienda. Si bien se han realizado varios trámites, también hemos trabajado siempre con el Ministerio de Hacienda en los créditos programáticos, tanto de caja y de BIC que también fueron asignados, aprobados justamente por ley y asignados al Ministerio de Obras Públicas. Muchos de ellos con contratos en ejecución, el senador, el tema de los simplificados, hay varias obras que ya fueron terminados, que hace prácticamente 2 años no estamos pudiendo pagar porque hay un problema del ENDI, que también trabajamos con la Secretaría de Técnica de Planificación y también con el Ministerio de Hacienda. Felizmente hace un mes y algo salió el decreto que aprobaba de revalidar todos los beneficios simplificados y poder tener ahora esas deudas como para que tengamos el plan de caja para cumplir con esos requerimientos también de las empresas contratistas, que como bien dije, muchos de ellos son obras terminadas. Esta es la deuda que tenemos por dependencia. La Dirección de Vialidad tiene una de las deudas más importantes, de los cuales, como dije, de las obras ya terminadas, casi son 70 millones de dólares del simplificado. La unidad ejecutora del proyecto BI, que es uno de ellos, tiene BICAP realmente, que tiene la ruta 9, que fue aprobado también un método de convenio de préstamo, una contrapartida local de 110 millones de dólares, que hasta hoy el Ministerio de Hacienda no está pudiendo reasignar o disponer de esos recursos. La Dirección de Caminos Vecinales, casi 43 millones de dólares. Pilcomayo, que estamos con contratos vigentes y algunos todavía no pudimos iniciar por la falta de disponibilidad, 5 millones de dólares aproximadamente. La Dirección de Obras Públicas, que tenemos
varias obras emblemáticas, tenemos también obras así de restauración y más cosas que tenemos, 5 millones de dólares aproximadamente, 9 millones de dólares, perdón. Y la unidad ejecutiva del proyecto estratégico, que son lo que son las APP, que son recursos muy importantes que se tienen que destinar también para el pago cuando se terminan los hitos. Eso también estamos ya para este trimestre, el último trimestre, vamos a disponer de estos recursos para pagar la ruta 2, que hoy prácticamente está totalmente concluida. Tenemos recursos que asignar todavía también para eso. Los hospitales, que en principio habíamos firmado un convenio con el Ministerio de Salud, en la cual ellos tenían que destinarnos recursos para pagar esto, pero lastimosamente por su problema presupuestario no lo pudieron asignar, entonces estamos utilizando recursos del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para pagar esto. Eso es agua y saneamiento, que también tenemos varias obras, como la de San Lorenzo, la planta de San Lorenzo, Bellavista, que ya prácticamente entregamos, pero también tenemos todavía varias deudas. Y la unidad ejecutora de VTR, que es, tenemos un saldo disponible que no podemos utilizar, en la reasignación de categoría que tenemos pendiente aquí en el Parlamento, en la cual tenemos esa deuda que no podemos honrar. El Ministerio de Finanzas realmente ya es el tema de combustible y algunas otras cuestiones que también nosotros tenemos sus fuentes 30 para pagar. Y el Ministerio de Transporte es prácticamente los subsidios en la que tenemos deuda. O sea, al final esos son los componentes, y cada uno tenemos nosotros desarrollado, por si necesitan más datos de cuáles son los componentes de eso, y ahí suman los 360 millones de dólares aproximadamente. Esta es una herramienta que hayamos utilizado también. Yo siempre estaba, inclusive con el ministro Vins, siempre estábamos hablando de esto, una sesión de deuda, en la cual transferimos los certificados de obra al sector privado, a la banca privada, de los cuales entre 2020 y 2023 tenemos cedido más de 446 millones de dólares, de los cuales hemos pagado a la fecha 283 millones de dólares, casi 284 millones de dólares, y este es un saldo pendiente, que esto va de acuerdo a normalmente casi a un año de vencimiento, y lo que van venciendo estamos tratando de honrar de acuerdo al plan de gasto del Ministerio de Hacienda. Esta es parte de la deuda, los 360 millones de dólares. Esto es lo que es importante un poco, que también ustedes que van a tomar la rienda hoy del Parlamento, del Consejo de Obras, la bicameral del presupuesto, lo que nos asigna el Ministerio, o sea, lo que el Congreso aprueba, es la columna de arriba. Vamos a la segunda, más baja, en dólares. Hoy tenemos nosotros para 2023 960 millones de dólares aprobados. Pero enseguida el Ministerio de Hacienda dice, más financiero reduce a casi 60-70%. O sea, el Parlamento aprueba 260, el Ministerio de Hacienda dice, no, yo te puedo dar 738. Pero después te ponen un tope de acuerdo al plan de caja. Y tenemos nosotros hoy un saldo, ya a fines prácticamente de julio, de 222 millones de dólares que podemos ejecutar si el Ministerio de Hacienda nos da recursos. Todo esto es una ejecución rápida, pues los certificados de obra están preparados como para poder cumplir con ese requerimiento de las empresas y de nuestros proveedores. Se nota ahí que de 2018, 2019 y 2020 aproximadamente Hacienda nos dio el mismo presupuesto casi aprobado. La casi última columna menos 6, menos 4, menos 2. O sea que muy cerquita de lo que se aprobó, y Hacienda también puede darnos para poder cumplir. Pero a partir de 2021, donde ya la pandemia se fue acentuando, nos estaba dando mucho menos. Y total nosotros tenemos acumulado 487 millones de dólares que no pudimos ejecutar, o no podemos ejecutar, porque el Ministerio de Hacienda justamente no nos da el plan de caja o el recurso necesario. O sea, si nosotros teníamos los 487 millones de dólares, no íbamos a tener esta deuda. Íbamos a estar pagando totalmente la deuda. Pero lastimosamente, la disponibilidad también del Estado, o del Ministerio de Hacienda en ese caso, no nos pudo brindar esos recursos para poder cumplir con los... No es una falta de gestión del Ministerio de Hacienda, sino que tenemos los certificados totalmente ahí aprobados en nuestra oficina y no podemos cumplir por la falta de disponibilidad presupuestaria. Eso también lo que es importante ver un poco, que el
el Congreso aprueba un presupuesto, Hacienda enseguida se reduce a casi 70, 60% y nuestra ejecución promedio va alrededor de 54, 55, 60% como máximo por esta situación. ¿Te puedo interrumpir, Sí, señor. sobre el tema? ¿Es un presupuesto establecido por Hacienda o por el Congreso? No, el Congreso aprueba los 960. Pero Hacienda dice, No, Hacienda no, yo no tengo. ¿Y por qué se aprueba entonces? Es que no tenemos ya de entrada, no. Ellos solamente manejan su caja, su forma, no tenemos. Yo te doy 738, no te voy a dar. y los llamados se hacen de acuerdo a lo que vos tenés presupuestado. Claro, yo hago por los 960. Tengo mi desarrollo de enero a diciembre de acuerdo a los 960. Eso nosotros le pasamos dentro de un plan de ejecución mensual y ese es el número que nos saca a nosotros. Después pasa por acá. Nosotros aprobamos. Ustedes aprueban y Hacienda sigue no. Ese es el problema que nosotros tuvimos en las gobernaciones, ¿verdad? De repente el Congreso aprueba una cosa y Hacienda te dice, mira, esto es lo que tengo y Exacto. nosotros ejecutamos los proyectos de acuerdo a lo que está diciendo el presupuesto y pero sin embargo Hacienda no te retira porque no tiene disponibilidad. Sí. Esa es la cosa. ¿Cuánto por ciento de ese 960 es crédito externo? Estamos entre 60 y 40 aproximadamente. sea 60 que- y 40 fondo local. Existe el fondo y todo Sí. para que utilice Hacienda. Lo que pasa es que le pone tope financiero a su gasto. Hacienda al final no le interesa es que externo que local. Hacienda te dice, bueno, yo estoy 100. O sea, tienen el recurso ahí depositado. Yo estoy 100. Vos pagás lo que querés. Y normalmente, como gobernador sabes, también Poli, el senador Poli, si no usás hoy, julio, yo no uso mi fondo local, pierdo. No me desafiere al otro mes. Donde la estructura. Pero lo que ellos perdón, Sí, sí. una intervención, presidente. Nosotros analizamos mucho la situación de obras públicas y se daba una situación, ¿se acuerdan de que nosotros aumentamos de 1.5 A 3. a 3 del PIB, ¿verdad? Pero llamativamente la reasignación de esos recursos no es que no dejaron de salir, salieron nomás, pero reasignan a otros lugares. Lo raro es que nosotros como Congreso le damos los recursos, los 900 millones, ellos tuvieron que hacer los llamados, asignar los proyectos, terminar todo eso y fueron asignados 400. Luego queda una deuda flotante, pero ese 400 tampoco no es que quedó, sino fue asignado nomás, porque eventualmente nuestro 1.5 estaba en 900, no es que estaba en 400. Sí. No sé si me estoy explicando bien. Nosotros para llegar al 3, al 3, no, el 1.5 era 900 millones de dólares. No era 400. Si era 400, entonces era 1.5 del PIB. No afectaba. No sé si me explico bien. Lo raro es que Hacienda, la discusión con Hacienda siempre es ¿por qué el Racing no tuvimos otra prioridad? Te dicen. O sea, no es que lo raro es que nosotros nos vamos acorde y acá nos hacen trabajar un montón. Los que estudian el presupuesto al menos saben. Pero 900 millones de dólares era lo de obras públicas. Lo que la pregunta del millón de dólares es ¿por qué si nosotros llevamos cerca a 3% del PIB? ¿Por qué quedó flotante? Ese sí ya tenía autorizado Hacienda hacer el pago en su momento. ¿Y por qué hacen una reasignación siendo que el Congreso hizo la aprobación sobre 3 y sobre 900 millones de dólares De obra pública. de obras públicas? Esa es la verdad. La verdad, ahí, senador, es que el 3 no era suficiente. Bueno, debería ser 5 para que se pueda llevar. Por la cantidad de gastos que tiene. Tengo yo una pregunta. Acá tenemos certificados de ejercicios anteriores que por falta de código NIT no se pudo introducir. ¿Hay más certificados que podrían aumentar el 360 o no? 360. 360 millones de dólares la deuda de ustedes, ¿verdad? Sí, señor. Pero hay unos certificados que no tienen código NIT, se habló de eso, que ahora recién salió un decreto. Sí. ¿Hay otros certificados más que están con ese problema o no? ¿Que puede aumentar el 360? O sea, Pero eso tiene récord. Bueno, hay mucho, como dije, Hacienda te da 100. bueno, pero mi pregunta es, ¿más de 360 entonces la deuda? Si vamos a introducir todos esos certificados que están ahí volando, Sí, pero o eso incluye el 360. incluye el 360. Pero eso también tiene disponibilidad. Si hay otro certificado, por ejemplo, de fondo externo, eso nosotros tenemos recursos para.
Yo entiendo perfectamente, eso es lo que estamos hablando en cuanto a la deuda. En este momento, pues, acá oficialmente La deuda recién registrada, porque te pregunta que no se 60 presentó millones de el dólares. certificado porque no tiene código. Sí, Sí, eso se está contabilizado en el 360. está contabilizado. Esa es mi primera pregunta. Y segundo, me gustaría tener ese 360 con nombre y apellido, cuáles son las empresas, consorcios, en el Tenemos caso, totalmente si desarrollado. eso podemos tener, ¿verdad? Y segundo, hablaron aquí de los hospitales, ¿verdad? Sí. Que hay un convenio, si podemos a través de nuestros técnicos tener el convenio, porque yo estoy casi seguro que eso está cubierto por los 1,1600 millones de dólares que aprobó el Congreso y ahí tendría que haber salido, ¿verdad? Pero no le transfirieron, pues. Bueno, pero hay un problema ahí de lesión de confianza, se llama eso, si es que se aprobó eso y no le transfirió, ¿verdad? Eso segundo. Y lo tercero que quiero ya lo pedir, y me gustaría que sea por nota eso, en los últimos 5 años, cómo se ha distribuido las adjudicaciones por empresas. Y en el caso de consorcios, también qué empresas integran ese consorcio. Me gustaría tener eso en los últimos 5 años y poco todavía es mucho mejor para saber un poco cómo se ha comportado también el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos todo. Porque resulta que aquí también hay denuncias y como de leyenda urbana de que aquí hay un problema con las grandes vialeras que copan casi todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en detrimento de otras empresas. Sería muy importante saber cuáles son las adjudicaciones en los últimos 5 o 10 años. Estamos hablando de cosas gigantescas, ¿verdad? Y a mí me interesa no verlo por las empresas porque resulta que los medios de comunicación se van sobre la gobernación. Los municipios, 1,6% del presupuesto manejan esa gente, ¿verdad? Y aquí están las grandes adjudicaciones del Estado para unas cosas gigantes. Y yo presumo ese comentario que hace Colin, que de paso sería bueno, vos tendrías que tener la respuesta porque vos fuiste oficialista en los últimos 5 años. Yo lo que creo que Hacienda hace esos recortes porque una parte es aporte con recursos genuinos, la contrapartida. Y ahí hay una colita que es aporte. Y como eso no puede aportar el Estado, entonces ¿qué es lo que hace? Corto también de los créditos externos para que no crezca demasiado eso. Me imagino que esa debe ser la razón, ¿verdad? Al Que final, la cola esa es la Pero aporte. en una de las obras, Sergio, que está acá, que mencionó el ministro, es el Gran Hospital del Sur. Sí, sí. El Gran Hospital del Sur tiene en su llamado referencial, del costo del llamado referencial, 37.5% menos del costo de valor referencial. así es. Eso es algo, o sea, para nosotros inmensamente grande. En casi todas las obras eran así. La del Hospital del Sur fue Es el más grande todavía. Sergio, Gran Hospital del Sur de Itapú. Esa es tu gestión. Aparte, entre paréntesis. Quiero contarte algo, o sea, cómo se evalúa esta situación. 37.5% menos del valor referencial adjudicado. 247 mil millones y algo, puedo hablar un poquito más menos, y 209 mil millones adjudicados dentro del proceso licitatorio, solamente la parte de infraestructura. ¿Entendés? 37.5. Yo le voy a ser muy honesto a usted. Con relación acá a la deuda de esto, presidente, yo lo que creería que nosotros tenemos que hacer un gran debate con Hacienda y sacarnos la máscara de dónde, cómo pasó esta situación de esta. Porque nosotros aprobamos. Sergio, vos estabas no estaba en el presupuesto, estaba. Todos los años. ¿Te acordás? Hace 10 años. Bueno, y la verdad nosotros llegamos con Arnoldo Vins a hablar del 3 puntos. Entonces, lo que falta entender nomás es por qué nosotros también queríamos superar esos presidentes, pero nosotros superamos ese por la cuestión tal vez de salud o dónde fue derivado esos recursos o cómo fue redireccionado. Porque lo que va a pasar acá es que si nosotros no hablamos de estos 400 millones de ministros en este momento, nosotros como parlamentarios, hoy como senadores, y Santiago Peña tal vez como presidente, que hoy de todos los paraguayos, no importa qué color sea, las obras más grandes, emblemáticas, van a quedar por la mitad. Porque acá lo que vos hablaste, ministro, son las obras más grandes, estoy escuchando yo. Algunas inclusive ya están terminadas. Según lo que estoy escuchando, yo siempre te digo, no tengo vela de desentierro, pero te cuento que le adoro a Arnoldo Vins, esos ministros sabe también Natalicio, mi amigo, mi hermano, trabajé muchísimo con él.
Ustedes lo Itapúa todos le adoran, el otro le adora a otro. ¿Quién? No te digo, no me otro colega. No, a Carles, por decir por David Rivas. No quiero decir, todo es el pana. No, pero Arnoldo, a Itapúa y al Ministerio de Obras Públicas, yo le voy a dar un dato, Sergio. Aumentamos, y esto no es poca cosa, porque esto da para defender frente a Hacienda. Aumentamos 37% de productores a 40% de productores frutihortícolas en el departamento de Itapúa. ¿Qué pasó? Tuvieron la capacidad la gente de Delira de poder entrar en el rumbo frutihortícola. Aumentamos 80.000 litros mes lácteos de producción, porque no teníamos fuentes donde guardar la leche. En menos de 48 horas vos tenés que sacar cuando metes en el recipiente. Y todo eso mediante ¿qué? Conectividad. O sea, si ustedes me dicen, nosotros apostamos a la conectividad en Itapúa a muerte, queremos seguir en eso. Y tenemos previsto, ministro, y yo quiero saber qué va a pasar con los puertos que estaban previstos. Para nosotros es importante la salida de grano, presidente, de todo esto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuáles fueron adjudicados? ¿En qué etapa se encuentran? Yo quiero de eso, por favor, tener lo que son las partes de puertos del departamento de Itapúa. Itapúa cuenta con puertos demasiado claves que se inició, uno de ellos es Puerto Campichuelo, que está en marcha, está dentro de estos 400 dentro. Está también. O sea, 60 o 400, ¿cuánto es lo que está? No, No, 60. 487 es el desfasaje entre el presupuesto y el plan financiero. No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La deuda en 360. Eso es lo que entiendo. Y de 360 el ministro habló que 260 se giró a los bancos privados. O sea, en realidad, 160. 160 Queda como saldo. como saldo. O sea, en realidad entonces la deuda real con la vialera es de 200 millones de dólares, porque el banco ya le pagó a la vialera, Claro. del momento que Claro. le transfirió. Así es. O sea, esa deuda está con, o sea, Obras Públicas tiene deuda Lo con que las pasa es que vialeras. la deuda sigue siendo la vialera, ¿Por qué? porque la vialera descontó en el banco a su nombre. A su nombre. Le limita su capacidad de crédito y cumplido el plazo, tiene que volver a amortizar capital para que le renueven por un año y eso no le reconoce el ministerio. O sea, ha ofrecido una garantía a las vialeras por... El ministerio, por el Estado le descuento da de los garantía certificados. para el descuento nomás. Y sobre la marcha, no. Sí, a que vamos a entendernos. Para Javier. entender más. Ese interés que genera por ejemplo, con la banca privada es alrededor de ahora es 100%. como soy consciente, ahora va a 11-12%. 14 en algunos casos. En algunos casos, ¿verdad? Sí. Y nosotros, En dólares. En guaraní. guaraníes, nosotros, lo que se aprobó con esos créditos programáticos, que es a 20 años, son a 3-4%. Si eso Hacienda toma, se aprueba eso, la ventaja que nosotros vamos a tener, nosotros hoy nos estamos pagando interés. Primero no tenemos recursos, nos están pidiendo 10-12% de los intereses que debemos por esos certificados. Y si nosotros pagamos hoy al día, con un 3% más o menos de que se consiga un crédito programático, o puede salvar esa diferencia. No sé si hacemos un La número, realidad es más de 50 que- 100 millones de dólares. La realidad es que la empresa contratista está perdiendo 14% anual, ¿verdad? Porque ellos sí pagan el interés que el Estado no paga. Que le debemos. por supuesto. Hay otro problema más ahí también, presidente, que quería decirlo. Esos créditos con el 7% de interés, en realidad la plata dio el Estado paraguayo a los bancos para desarrollar el sector económico. Y terminaban todo en manos de la vialera también. Es un tema también importante. Esa ya es otra cuestión. ¿No? Pero resumiendo esto, lo que quiero recalcar que estos 5 años de la administración tenemos un déficit de 487 millones de los aprobados a lo que Hacienda nos da. No es una falta de gestión del ministerio. Eso está claro. Eso tenemos nosotros como para pagar inmediatamente si nos dan esos 222 millones de dólares, que no van a poder ejecutar todo en estos 3 meses, porque terminamos julio, agosto casi no hay nada, por los cambios de gobierno, septiembre, octubre, y de noviembre ya Muerto. Entonces, eso es lo que terminamos dicho. Presidente, hay una cuestión muy importante. La Fiscalía y el Poder Judicial, en un articulado del presupuesto general de gastos, consiguieron que Hacienda no pueda hacer esos recortes. 100% de la transferencia ellos reciben. O sea, vos le presupuestás 100 y Hacienda 100 le tiene que transferir.
Nosotros tenemos un poco de evaluar también, y eso lo vamos a hacer con la Comisión de Hacienda y Obras Públicas, si nosotros no podemos meter algún articulado en base a los créditos externos, por sobre todo las cosas que están fondeadas, ¿verdad? Porque ese tiene un doble efecto, tiene esa cuestión. Primero la cuestión del banco. A mí es una locura, ir al banco, los bancos te pagan, no puedes pagar más. Hay ya un interés ahí. Pero además de eso, la no ejecución de estos créditos también producen otros intereses. Sí. O sea, de ambos lados va el problema, ¿verdad? Yo creo que aquí nosotros lo que podríamos ver a futuro es la posibilidad de con un artículo sacarle esa potestad a Hacienda, así como se hace con el Poder Judicial y con Fiscalía. Ellos no, recuerden con ellos su presupuesto, ellos reciben el 100%, porque ahí hay un artículo que metió ¿Cuánto una es la muchacha. deuda con el hospital de Itapúa? Itapúa está en la parte de infraestructura, pero está dentro del crédito 45 millones de dólares en equipamiento. Pero se Que no puede- es parte de esto. Que no es parte de esto, que está dentro del flotante, que es de 80. El crédito total es de 84 millones. Eso estará en el Ministerio de Salud, eso. No, ¿Quién va a ejecutar eso? Hora piña. También Sí, compra sí. equipamiento. Sí, señor. Los hospitales nosotros debemos 8.000 millones. por ahí. 8 8 millones de dólares. Casi 4 Itapúa y 4 Cuatro Oviedo. ¿Y el avance de la obra? Va a sumar- Estamos ahí en el otro, pero está en un porcentaje importante. Infraestructura de Itapúa 100% terminado la parte hormigonado. 100%. Todo el techado 100% ya se encuentra. La albañilería le va a dar. Así es. Polis, ¿cómo se le dice? La- Vivo por ese proyecto, hermano. Tiene que terminarse. Esa es la vida de Itapúa. No tenemos más opción, Sergio. En serio. Vos sabés que tenemos 7 horas de cola para llegar a Posada. Nosotros antes usábamos todo el día lo que se llama el gran hospital del Madariaga. Ya no pueden pasar los perros. Yo llevé el CEME, que es el segundo en Paraguay, centralizado acá de Central. Nosotros estamos teniendo un niño de terapia por día en avión de Itapúa. Seguimos, ministro. Seguimos. Tenemos 11 y media, tenemos 20 minutos la hora de ministro. Seguimos. Seguimos, ¿no? Este es un resumen. Esta es la sesión de deuda que también ya hablamos. Ahora pasamos a la ejecución de las obras emblemáticas de porcentaje de ejecución y fecha de finalización que nos habían consultado en la segunda. Aquí están los porcentajes, más o menos fecha de finalización de varias obras emblemáticas. El puente del Chaco, que casi está al 100%. La de Pilar, 91%. La de oficina de gobierno, está en 80% falta de equipamiento. ¿Seguimos? Coronel Oviedo está en 37, casi 40%. El del Hospital del Sur, la parte civil terminada, 23%. Falta toda la parte de, digamos, de adentro de los cerramientos. Esto muchas veces también es un físico financiero, por eso muchas veces también no refleja lo que está físicamente en obra. Y esto es lo que ya hablamos también de los establecimientos penitenciarios, que también están con presupuesto de obras públicas. En el Moscado tenemos 2, que a punto también ya de pegar. En Aguazú ya también terminado. Palacio de Gobierno está también ya próximo a ser inaugurado. Esperamos que antes del 10, entre la semana del 4 al 10 de agosto, queremos inaugurar las refacciones que se hizo en el Palacio de Gobierno. Hacienda ya terminada, también, estos son presupuestos del Ministerio de Obras Públicas. Y de Pilcomayo, aguas de Pilcomayo y de Dragado, que también, Dragado por ejemplo, también que podía haber ido a otra. ¿Cuánto es dragado? ¿Está presupuestado dragado? Perdón. Ese no era 30 millones. 30 millones de dólares. Ese es el monto del contrato. ¿Y cuánto está ejecutado? Ahí está. Ahí está el porcentaje del Río Paraná, los contratos ya terminados. Está el siguiente cuadro más abajo. El porcentaje de. Esos son los nuevos contratos. Son los nuevos contratos. 13%. 13%, 10% de eso. ¿Y dentro de este presupuesto fue incluido las dunas? No sé. No, todavía no. Ese es un nuevo proyecto. Ese es un nuevo proyecto. El proyecto tenemos totalmente nosotros. Necesitamos recursos como para hacer el llamado. Ministro, usted me puede mandar el resumen de ese proyecto. Nosotros mañana tenemos una manifestación con relación a eso y hay un corte de ruta. Está desapareciendo, ¿verdad? Sí, sí. Y mañana toda la población de San Comeña cierra la ruta y me convocaron a las 8 del Te viernes. paso. Si me puede enviar a la oficina bien resumido, bien terminado. Te puedo pasar.
Ya estamos. Ofrecemos para acompañarte si hace falta. senador. El viernes va a estar complicado el tema, ya, ¿verdad? Pero hay que explicarle nomás. Sí. Y tener la... Había un proyecto con recursos de Yacyretá, que era chiquitito y eso nosotros ampliamos, porque cada vez va desapareciendo más. Ampliamos a mayor hectárea de recuperación de la toma. Es el 7º lugar más bonito del mundo. Imagínense. Decretado por todos los organismos y eso depende ahora de obras públicas. Realmente lo tiramos por ley de acá del Congreso, no tiraba a nosotros la Debería depender de navegación y puertos. Sí. Debería ya ser estar, Yacyretá se encargó, hizo el proyecto. Porque es verdad que inundó, ¿verdad? pero no tiene un guaraní. Y no va a tener por largo tiempo. Estas son nuevas obras que hemos adjudicado de San Juan de Uratí, por ejemplo, en 3 lotes, que también va a ir, esto salió por ley dentro de los créditos programáticos que fueron aprobados. En principio, Hacienda nos había enviado una nota en la cual ya no permitió licitar nada con fondo local. Pero esto salió por ley dentro de lo que fue aprobado en los créditos programáticos. Entonces, San Juan de Uratí era un compromiso también, se licitó y Bocayatú, Arroyo, San José de los Arroyos también. Y esto también tiene que ir con fondo local. Esto solamente tuvimos para el anticipo y está presupuestado en el 2024 como para poder seguir con la ejecución de esto. Ahora están sin presupuesto ya. Solamente para el anticipo tenemos y estamos buscando algo como para poder ponerle para por lo menos una movilización. Préstamo, esta es la tercera pregunta que nos... ¿Por qué que se nos- descansó de eso? No, dentro de la ley que salió de los créditos programáticos, dijeron al principio, 80% es para pago de deuda y 20% era más o menos para no, y solamente se cobra anticipo. Y después tenemos que presupuestarlo para seguir con la obra. Eso, por ejemplo, senador, porque vos que sos experimentado, ¿puede retroceder un poquitito? Esas obras no tienen presupuesto para ejecución este año y son obras adjudicadas. Y no puede existir esa situación. Nosotros no hemos presupuestado. Ahora que nos den de su parte de los 460, nosotros podemos cancelar esto. Reprogramar inclusive. Sí, pero ¿de dónde? Y del 460. Ahí tenemos 222 millones de dólares que Pues, claro. tiene que darnos a Hacienda en este trimestre. Tenemos tope final. Eso le Que va está topeado ya. Tope financiero, entonces no nos permite Y no reprogramar esa siquiera. es la realidad que no te va a dar más. Ya, No, ahora levantamos todo. levantaron. Levantamos todo. Ahora estaba leyendo yo antes de venir acá, estoy tratando de bajar, no pude. Sí. Nos levantaron un aporte. Pero ese fue el problema, natalicio. O sea, pero vamos, presidente, nosotros, pues, yo creo que el superpoder que tiene Hacienda es otro problema grave en concepto al Senado en este momento y de ahora. En serio, porque nosotros reglamentamos, nosotros hacemos y ellos Direcciona como quieren. como quieren. ¿Y qué pasa? Cuando inicia el gobierno de Mario Dado, se inició, presidente, la idea de fomentar que no se limpie más los costados de la ruta con tractores, sino que sea implementado a mano, con comisiones vecinales. Eso abarca más o menos una cantidad, no me acuerdo de cuántos funcionarios a nivel nacional. 220 días. No, mucho más. 200 contratos por 10 mínimo. Por 10, hablamos de 3.000 personas. No, por 200 contratos había. 3.000, me digo Arnoldo la vez, afecta a 3.000, 3.500 familias, porque ahí trabaja el hijo con su familia otra vez y todo eso. Eso este año nosotros estamos dejando sin fuente de trabajo a 3.500 personas. Sí. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos entras muy corporativo, entra una empresa enorme y dice, no, yo no me voy a limpiar con mi tractor esto, y se adjudican eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que establecer en orden primario, presidente, es cuidar el trabajo de los perros, cuidar de la familia. Yo no voy a mentir, acá hay que ser honesto. En Itapúa depende más o menos 300 personas de este tema. Hacen, pues mi igual, yo le llamo de sana, hoy su uy, le digo, ¿verdad? Así te digo. Así es. Hoy su uy, hermano, dale coila, vaya a Por eso. supuesto, no da disponibilidad. Por supuesto. Tengo, hermano. Yo no puedo firmar si no tengo disponibilidad. Pues, esa es una- O sea, Hacienda debe priorizar también esas cosas, presidente, porque no afecta en ni el 0,01% 3.000 familias.
Y nosotros hablamos de un Estado donde vamos a una sesión donde nos dicen que el Estado no aguanta más funcionarios, no aguanta ese tipo de cosas. Uruguay tiene el 25% de su población dentro del Estado de Uruguay. Nosotros en Paraguay hablamos de 300.000, hablamos solamente entre el 8 al 10%. Es la tasa más baja de Sudamérica y América Latina. Acá el problema son otras cuestiones, no se trata de evaluando bien. Entonces, ministro, nosotros tenemos que hacer una hoja de ruta antes que vos te vayas. Te comento que hoy le asigné al ministro Fuster como asesor de la Comisión Anticontrabando del Senado. Ministro Ñemocero, que tuvo un asesor allá. En principio no me voy, ¿verdad? Pero igual puedo decir como asesor. 37 años de servicio. Pero antes de Ñemocero, güey. Ya no me llamo. Pero iba ahí. Sí. Entonces, pero iba ahí. Ya no es solucionar, iba ahí. En serio. Y vos, amigo mío, la mayor obra del Estado, mira, presidente, acá está un tipo que no puede negarse a nada con obras públicas. Nunca San Pedro del Paraná se volvió un lugar, antes era conocido por tráfico, por asesinato. Hoy, de mi departamento, 70% de los productores de San Pedro, donde son itapuenses, zona de producción, porque ahí va a sacar producto. Tenemos que solucionar el problema, presidente. Va a quedar quilombo, va a quedar toda nuestra obra por la mitad. Así es. Seguimos. Los préstamos que nos preguntaban también de qué tenemos previsto y por qué su no remisión para su aprobación acá del Congreso. Proyecto financiado con Fondo de Crédito Público, Nación Nacional vigente al 30 de junio, sacamos nuestro informe. Adelante. Ahí hay 5 proyectos más o menos, de los cuales son obras que ya tenemos, la que hablamos de la franja costera acá de la Asunción, y con el Banco Mundial, 105 millones de dólares, eso está para ser enviado de Hacienda al Congreso. La rehabilitación y mantenimiento de la San Lázaro, eso ya también tenemos ya totalmente preparado con CAP, para enviar también al Congreso. Esto ya fue aprobado, que es la soberanía, pero Juan Caballero al Pejú. Tenemos esto, es lo que falta que se viene de aprovisionamiento de los casi 500 millones de dólares que ya nos aprobó el Congreso para otras ciudades como Lambaré, Ciudad del Este, en el Guazú, 4 ciudades. Tenemos esto para enviar también de Mariano Roque Alonso, y el otro que también ya fue aprobado, eso de los 4 ciudades, que ya fue aprobado también de aprovisionamiento. Una consulta ahí, ministro. Te dice, vamos a enviar al Congreso, ¿se trata de Hacienda o de Obras Públicas Hacienda recién? No, ¿Dónde están estos? Hacienda a Presidencia y Presidencia por mensaje del Congreso. O sea, Obras Públicas ya remitió a Hacienda. Sí. Y esos convenios de préstamo están aprobados ya. Yo comprendo perfectamente eso. La burocracia no quiero saber en dónde se quedó. Y ya estamos pagando interés seguramente por eso. Antes de ese acuerdo, creo. Los convenios de préstamo no están ya reservados los fondos. Ya están reservados en los Normalmente ya se paga una tasa especial antes de la ejecución. O sea, ¿Qué monto en global estamos hablando de lo que tiene que ser remitido? estos que no están en rojo, 105, 135 y 160, de casi 500. 500 millones de dólares. Sí. De los 500 bueno, que ya no aprobaron, que fue de prácticamente aprovisionamiento en la... Por eso se aprobó para Franco. 400 millones cada día. Sí. Y esto está en Hacienda. Y hay otros préstamos que ya suscribió también el presidente de la República que siguen obras públicas o no. Independientemente de esto. No. Solo Eso. No, hay otro hay que nosotros estamos trabajando que esta administración ya está a punto de enviarle al Ministerio de Hacienda crédito que ya fue negociado con los entes financiadores, que está más adelante. Esto lo vamos a dejar, esto es lo que ya créditos externos aprobados dentro de esta administración, desde 2018 a hoy. Millonarias también son las... Le hago una pregunta más, ministro. ¿No hay créditos aprobados ya por el Congreso y que no se pueda ejecutar por falta de contrapartida local? Que no se ha iniciado, que hace años está. Porque a mí me dicen que hay créditos que están ahí parados porque fueron todos aprobados, pero no hay la contrapartida local y está ahí no se puede avanzar nada. No tenemos eso.
Porque sí tenemos el crédito aprobado que no se puede meter al Parlamento por el índice de Claro, el 1,5. No, Comprendí. O sea, 500 millones tenemos en créditos aprobados con las entidades financieras que están en Hacienda varados. 360 millones de dólares de deuda, de los cuales 160 millones están en los bancos y 200 están en obras públicas. Sí, Ese es más o menos nuestro panorama en general en obras públicas. sí. 860. Y aparte lo que sí, la pregunta es una hora es de Ruta 9, que fue aprobado casi 500 millones para Ruta 9 y 110 millones de dólares fue con fondo local. Eso también aprobado fue una adenda aprobada por el Congreso. Ese 110 millones hasta hoy tampoco no tenemos disponible. Pero está en ejecución eso. Eso está en la discusión. Pero vamos a pasar ya a la parte de mantenimiento de eso. Pero es una deuda que vamos a ir teniendo porque ya inclusive ya hay certificado de fondo local. A cuenta de eso no podemos honrar justamente porque esa parte de disponibilidad. Una pregunta más, ministro. Esos certificados que se giraron a los bancos, ¿qué respaldo legal tiene eso? Porque eso, además del certificado, empieza a ir con intereses. ¿Cómo se pagan esos intereses? ¿De qué fondo se paga eso? no se paga, Hasta ahora paga no el se paga. contratista. Hasta ahora no se paga. El contratista va al banco, lleva su certificado aprobado por el ministerio, De presenta al 7% le descuentan. no, le suma. Le presenta al banco su valor, ¿verdad? Del certificado y el banco le concede el préstamo al contratista. Y el interés paga el contratista. Después el contratista puede reclamarle intereses por falta de pago al Estado, que de acuerdo a la tasa del BCP varía hasta alrededor del 3% mensual. O sea, el ministerio Pero nunca paga porque nunca tiene presupuesto, entonces No, pues se puede ligar miles de demandas ahí. puede ligar. Claro, Claro, sí. una sí. cosa muy riesgosa eso. Si 400 millones de dólares descontaron los contratistas, por 400 millones de dólares pueden pedir pago de intereses. Porque si vos tenés 12% de interés, de 160 millones de dólares, eso significa para 10 años, ya vos estás por encima otra del monto que vos le tiraste al banco. Sí. Estamos hablando de una cosa que después te vienen siendo Y gigantescas va a para el Estado. terminar, tarde o temprano va a terminar con reclamo de conjunta. Están presentándolo ellos, ¿verdad? Están presentando. Ellos presentan su requerimiento, no puede pagarle al ministerio y se va generando esa deuda. Nosotros previmos unos 10 millones de dólares para pagar intereses. Después cuando vino esta transición y vino que hacer negociar, Porque ahí me va mi pregunta, ¿cuál es el respaldo legal para que se haga la operación? Sobre el contratista. ¿Ah? por resolución del Ministerio de Obras Públicas que cede esos certificados al banco. Pero la responsabilidad sigue siendo la contratista. Ahora salió un decreto. El contratista, ¿por qué el Pero banco te da estamos la hablando, plata? estamos hablando ahora que el Estado está sujeto a una responsabilidad futuro de una cosa gigantesca, porque de momento que se cumplen un año de plazo y el Estado no pudo pagar, empieza a haber ya unos intereses que finalmente la contratista puede reclamarle al Estado. Al día uno ya comienza a generar intereses. A los 1 año tiene que renovar su operación, ¿verdad? Porque la operación se hace a 1 año. O sea, de aquí a 10 años el Estado puede ligarse a una demanda gigantesca. Pero gran parte de eso nosotros lo estamos cuidando en el momento del vencimiento. Entonces le decimos a Hacienda, nosotros para un año tenemos 15 millones de dólares que tenemos que pagar. Esos certificados, no los intereses, los certificados de obra que vamos a hacer. Entonces estamos tratando de cubrir cada año en el 2020 hicimos este procedimiento. 2022, ¿cómo cerraron? ¿Qué deudas cerraron de esas vencidas? 160 millones. 6 millones de dólares, nosotros tenemos hoy, Ahora, ¿verdad? ahora a julio vencido, 6 millones de dólares. De pago de intereses. No, solamente Certificado. certificados. Ayer también estábamos trabajando para ver cuáles fueron lo que ya está vencido. A Fue una julio. herramienta válida. No vale. Claro. Lo que pasa es que el Estado es un mal pagador, ¿no? Hace poquito salió un decreto en la cual trataba de reglamentar las sesiones de derechos. O sea, que Hacienda va a tomarte como una deuda y ya no va a sacar la responsabilidad de la pública. Ahora decimos, tenemos cedido 100 millones de dólares, entonces Hacienda ya toma, van a negociar con los bancos ellos mismos para ver a cuánto le paga eso. Pero sigue todavía para reglamentarse. Seguimos, por favor. El estudio de conciliación del gobierno nacional es los 84 millones de dólares que tenemos acá para el equipamiento de la oficina de gobierno y algunos ítems más ahí que tenemos problemas también con la municipalidad de Asunción, que nos pagan para que nos den la habilitación de los edificios, nos piden los accesos, y tenemos muchos yo para equipamiento y señales débiles. Ese es la reasignación de categoría que nosotros que presentamos. Esto se presentó en abril de 2022.
y no pudimos todavía tener la aprobación como para que podamos licitar el equipamiento, los accesos, y aún ahí en Colón, y tenemos un problema con la municipalidad, eso que estamos trabajando en cómo ese Eso puede es un solucionar fondo de Metrobús, ¿verdad? el metro. Una consulta acá. Obras Pleno tiene ahí el cálculo de cuánto por ciento del Estado va ahí en esos edificios. Tenemos todavía. ¿Cuánto por ciento del Estado va ahí? Van 5 ministerios. ¿Pero cuánto de eso es del Estado? ¿Cuánto es? ¿60% del Estado? ¿40% del Estado? ¿Cuánto va ahí? De todos los funcionarios no sé. Yo no sé qué son de los ministerios que están ahí, van a aproximadamente 3.000. Pero con esto se liquidan los famosos alquileres. Sí. ¿O no? Se liquidan Por lo menos de esa institución que van a del ir. Estado central. No, de 5 ministerios. De 5 ministerios que van a ir. Ande, si somos mañana, somos de máquinas. Por ejemplo, el Educación es lo más grande. alquiler tiene millones de alquiler. Y nosotros Por 20 no, edificios yo alquilaron los últimos días. nosotros no hicimos un cálculo de todas estas unidades de cultura que tenemos, casi 3.000 millones años de alquiler. Ese tema está pendiente de acá de análisis. En la Sería comisión bueno. de obras ya se Se aprobó. aprobó. En la comisión de Hacienda falta su aprobación. ¿Seguimos? Y estos son algunos que otros que estamos nosotros tramitando con los organismos financieros que seguramente en algún momento le va a llegar. Este que ya hablamos del Banco Mundial, el del mantenimiento de concesión. O sea, este es un tema, una rehabilitación total de la ruta de concesión Vallemí hasta San Lazo, incluyendo el puente sobre el río Apa, de 135 millones. Se está trabajando también en el hospital de San Estanislao, eso está con el BID, muy incipiente, pero está. ¿Seguimos? Ahí también entra, senador, el tema de estos contratos crema. Al tomar un contrato crema de una empresa por 135 millones de dólares, el 100% del tramo de limpieza franco dominio toma la empresa y excluye de ese sistema de trabajo tercerizado que vos hablas. Pero se puede poner una cláusula, senadora, Debería analizar una cláusula de mano que se ceda a una microempresa o a uno de la zona. Hoy digo, ¿verdad? Sí. Por eso. Este es lo que ya hablamos de Roquernoso también. Y este es lo que estamos trabajando en el sur oeste con Yaica, casi 150 kilómetros desde Yabeburí, Laureles, Villalbín, Cerrito. Está trabajando, este está haciendo directamente Yaica, ellos hicieron una licitación de factibilidad y nos entregan en agosto esa factibilidad. Los corredores. De corredores. Y después remitimos al Congreso el convenio de ¿Ese corredor hasta dónde va a llegar? de Yabeburí a Pilar. ¿Eh? De Yabeburí a Pilar. El acceso a Cerrito. Presidente, tengo que pedirle permiso, presidente, y voy a seguir por la telemática porque está empezando la comisión. Un ratito, senador, 2 minutitos. Vale. Quiero sacar nomás ya para un informe de gestión también, una lámina, lo que hicimos dentro de esta administración de los casi 5 años. 5.500 millones de dólares ejecutados, más de 300.011 empleos, incluyendo incendios, sequía, pandemia, no sé qué más. Se salieron 38 distritos del aislamiento y dejamos una pavimentación asfáltica habilitada de más de casi 4.200 kilómetros, porque muchos están todavía en ejecución, y a esto sí le da falta el tema mantenimiento. Ese es un capítulo que tenemos que tratarlo para... Va a ser quilombo del futuro. Eso Bueno, no construir. le dejo a cargo a ustedes. Bueno, una pregunta al ministro. Temas concesiones de ruta. Sí, ¿Hay un plan que se ha desarrollado por obras públicas o no? Porque esto también también es de lámina. así es de la- Ahí está. Proyectos estructurados de APP que están, inclusive varios de ellos ya acá en Parlamento. Ruta 3, Ruta 4, Ruta 6. ¿De dónde a dónde eso? Ni la ruta 3, los caninos, muy bien. Estudiantina. Ruta 3 ya se aprobó por esta comisión. Limpio, de Limpio a Santa Anita. Limpio a Santa Anita. Incluyendo la circunvalación de Limpio, una circunvalación el 25 de diciembre, probablemente el tramo Huaycá, Unión también en el senador, la derecha. Y ese saldría a la otra ciudad que está sobre la Yatequí otra del ruta. norte. A Yatequí sería o solo a Unión. Hasta Unión al principio, pero le interesamos tanto al Banco Mundial dentro del CREMA que tenemos también, desde Carayao a Santa Anita, para que podamos... solamente que No la empresa- incluye lo que va a ese que está en el medio, ¿cómo se llama?
esa ciudad que es de cordillera, Juan de Mena no incluye ahí. No, Juan de Mena no. Juan de Mena tiene un caso especial que debemos tratar de otra manera. Acá, en el principio, eso hay que levantar esa ruta por lo menos un metro, tener varias horas de arte, se trabaja a sección llena de alcantarilla Y es por ahí para decir eso. desde bueno, son de ahí. Estos contratos de concesión no están basados en el tráfico, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Hay un estudio, un anteproyecto, un estudio de prefactibilidad. Y cubre el tráfico de Cubo. para- El de ruta 3, por ejemplo, con el peaje de Bocada y de Con 25. años nomás eso gustaba. No, Pero porque sí, anteriormente pues el tráfico cubría solamente el triángulo, ¿verdad? Sí. Ruta, Pero esto ruta tiene- 1, 2 y 7, ¿verdad? Pero este tiene Ahora. escenarios. Vamos a hacerlo todo. No sé, el otro cual. Ruta 4, o sea, y no es ya. Esto ya es doble vía. De Mingaguazú Encarnación, por ejemplo. Sí. ese Doble es vía. principalmente hasta pasando Santa Rita y Sí. saliendo a través de Pirapó para aquellos lados. Muy bien. Y los otros es por lo menos tercer carril. O sea, tiene una situación de Depende de la influencia que va teniendo el tráfico. tráfico. Con el mismo ruta 3 también. No es una José Carolina, ese es otro. Ese es supercarretera. Presidente, yo te pido algo. Armar una reunión sobre este tema con tiempo. Este es un tema que nosotros tenemos que llevar adelante y hablar bien. ¿Qué se va a hacer? Este va a ser el mayor debate. No tenemos salida, no he hecho salida más de conceder. Nadie va a aguantar. Porque nadie va a Ahí mandar. pasa, intenta la ruta, pero. Pero esto hay que entregar, pero del ruta 3 hay que entregar ya. Ese no es una duplicación completa. Es un crema, quemado, y de acuerdo a que vaya aumentando el tráfico va a ser tercer carril. Es la ruta 3 de la nueva ministra. Ruta 3. La que está afectada. Sí. Yo estoy en contra, Ciudad del Este. Eso también, esta figura tiene, ¿verdad? Sí. En la ruta 2. En la ruta 2. Yo estoy en contra, pero hoy que voy a Ciudad del Este, todo lo que venga yo está a favor. Así es. Así mismo. Nosotros estamos haciendo 7 horas de Encarnación Asunción Será. 7 Pero horas. 8 horas, 8 horas y media. Ya nos vamos a usted. 7 horas. Ahora, una cosa sí, ministro, me sorprende a mí, tengo que decirlo, ¿verdad? El tramo Asunción, lo que era antes ruta 1 hasta el exceso sur, sería una locura ese. Ese es, bueno, mi camino todos los días de paso. Es una locura, eso nunca ningún ministro, eso no le... ¿Cuál es el problema ahí lo que era antes ruta 1? No sé si sigue siendo ruta 1, ¿no? Entonces San Lorenzo, ahí está, allá donde está exceso sur. Sí, Sí, eso es sí, una claro. locura. Ese es la ruta departamental. En la ruta 1 es ahora de exceso sur. Ya no es más ruta internacional. ya Pero no. el tráfico es el problema. Pero eso podemos tener un proyecto como para ampliar. No es darle otra calzada más. Es muy para el espacio. Tenemos ese proyecto también. Recursos para regular. Bueno, permiso, señor presidente. ¿Qué tenemos? Otra para ahí el senador. Este es nuestro resumen de cartera de proyectos que dejamos. Dice que nosotros no dejamos nada en esta administración. Dejamos 237 proyectos. Varios de ellos con el NIT, 27 con el NIT, 132 con el NIT, en gestión 27 y 75 planificados de acuerdo a la necesidad que nos planteaban gobernadores, intendentes, comisiones vecinales completo. Eso estamos trabajando. 234 proyectos, casi 6.000 millones de dólares. Que la otra administración puede elegir a su gusto que puede encargar. Proyectos ejecutivos son todos. Proyectos ejecutivos lo que tienen estos 132. Eso con el NIT inclusive. Plan central a ver una cuestión. 2.110 kilómetros ya con el NIT. Sí. Y esto es lo que trabajamos nosotros. ¿no? 1.600. No, ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle que le vamos a echar a ellos. Y por último, tenemos otro proyecto. Tenemos casi 25% menos yendo reportado a Hacienda para enviarle al Parlamento. Nuestro anteproyecto de presupuesto con respecto al 2023. Y en 2023 tenemos casi 40% menos lo ya que el plan financiero que nos aprobó Hacienda. Y sobre eso nos están reportando 25%. Yo tengo una pregunta. De la deuda sobre el mantenimiento de la línea vecinal, o sea, que se debe Sí. ¿Qué sería? ¿Qué incluye la línea vecinal de nosotros? Nosotros tenemos un plan. Ministro, me quiero que le conteste. Eso sí. Me voy en la otra comisión porque tenemos temas burubú y temas. Y también decirle que se quede preso. Ahí, senador, tenemos
tenemos que hacer la culpa nosotros, ¿verdad? Cada año nosotros enviamos dentro de nuestro presupuesto 25 a 30 millones para compra de equipos. Esta vez no puedo comprar ningún solo equipo, Así es. lastimosamente, Ni una máquina. ninguna máquina. Tenemos 30% de funcionarios entre jubilados, muerte, enfermedad, y a eso con respuesta presupuestaria, problemas de combustible y de respuesta. Ya, nuestro equipo va ya con una consolencia total si es que no se toma una determinación. Muchas veces decimos tercerizar, por ejemplo, todo el servicio de mantenimiento, que lo hicimos una vez después de una emergencia, casi más de 15.000 kilómetros. Enviamos al sector privado, muy contento del sector privado de trabajar 300 kilómetros más o menos por área, ¿verdad? Y esa es una definición que tenemos que tomarlo, ¿verdad? Así es que, El sincericidio también, ministro, cuando se hizo el llamado de las primeras maquinarias, se tuvo que tumbar el llamado prácticamente, no me acuerdo cómo fue el proceso, porque el sector privado entra con todo, no le conviene que el Ministerio de Obras Públicas mejore su parte. Ahí lo que tenemos que tener, senador, es la sinceridad también del ministro. ¿Qué tan efectivo? Yo sé que políticamente son muy importantes los distritos. A mí me tocó ser funcionario grande del ministerio en un momento. Ahora, ¿qué tan efectivo es el distrito comparado con el sector privado? ¿Es más efectivo el distrito o es más efectivo el sector privado? es más efectivo el sector privado si vos tenés los recursos. Pero las emergencias no terminan. Y eso solamente el distrito te puede gestionar rápidamente. ¿Y cuánto es el monto total de la reactivación de los distritos? Nosotros presentamos en el anterior, hay que realizar de 125 millones de dólares. 25 millones de años más o menos. En 5 años para renovar, pues, en más o menos 10 años de vida útil. En 5 años renovar todo el parque 25 maquinario millones de dólares anual. para renovar el parque maquinario. No le salva a la gobernación, a la intendencia. Mira, es una. Porque, o sea, bien, eso es nuestro problema. Y yo estoy más que seguro que se tiene que volver a retirar los distritos, pero mejorar el sistema de control. ¿Sí? Hay países mucho más avanzados que la nuestra tienen su botanismo y también, inclusive los nuestros, es cierto, probablemente tienen su vida útil un poco avanzada, pero igual. Claro, tengo conocimiento del país donde yo tuve mucho tiempo y tenía vehículos del año 80, pero que tenía en perfectas condiciones. Un problema de ser ágil para hacer los mantenimientos y la reparación. Si es que vas a reactivar tu distrito, debería ser un contrato con provisión de del mismo proveedor, ¿verdad? Sí. Creo que De esa servicio. no, que información pertinente de casi todo camino vecinal. Yo había planteado, cuando salió una parte de descentralizarlo, el Ministerio de la Gobernación de Títulos, descentralicemos nosotros dentro del ministerio. Acá nosotros tenemos una compra centralizada. Vos vas a comprar repuestos, comprar un bulón, comprar una botella, el mismo proceso. Entonces descentralizar y que el distrito sepa. Y que puede hacer una compra ahí en Itapúa, que tenés cerquita, puede comprar una manguera. Tiene que venir a Asunción la máquina de locura. Sí. Traer la máquina. Eso es internet hecho el proceso para la Pero ese es dentro del manual de la institución, o cómo podemos nosotros ayudar en ese sentido, ministro, porque o hablamos de descentralización completa de las direcciones de caminos vecinales, o la descentralización intrínseca dentro del Ministerio de Obras, con esa propuesta que usted tiene, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos que entender que habrá intendentes, habrá gobernadores que van a trabajar muy bien, pero habrá un buen pelotado que va La propuesta que yo presenté es descentralizar nuestro distrito, pero que sea a cargo del Ministerio de Caminos Vecinales y el distrito de Itapúa o San Pedro se encargue de su gestión, su compra de materiales, su compra de repuestos, dentro del área y hacer moñemú ahí más o menos. Eso depende de una carta orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y esa carta orgánica solo nosotros podemos modificar en el Congreso Nacional. Así mismo. Y esa carta orgánica tiene 35 años. Con eso tenemos que comenzar el proceso de descentralización. Entonces tenemos que empezar. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. En muchos lugares, por ejemplo, en Ambay, Itapúa. vos podés comprar ahí, Es un cementerio y Itapúa de... comprar cosas mucho más rápido.
y solucionar rápidamente la distancia. Hay máquinas que le falta poca cosa. Vos vi a la máquina, no, vi a la máquina, primero lo tenía que un transportador, gastaba millones de dólares en combustible. Viene una reparación, después de un mes dice, vení, lleva tu máquina. Lleva, y allá 2 o 3 más, murió de la máquina porque acá el servicio no se hace. Y ese el jefe de distrito que está allá va a ser responsable de que esa máquina esté bien. Acá va a ser centralizado. Y lo que pasa es que todos se jubilaron los mecánicos de obras públicas de... Yo trabajo en Itapuã, ¿no? Sí. Los mecánicos son espectaculares de obras públicas. Todos están jubilados y nunca les dio la oportunidad de recontratar a obras públicas nuevos funcionarios en la parte mecánica. Entonces, para cambiar un perno, tiene que venir la máquina de Itapúa, 400 kilómetros a cambiar el perno acá. Cuando llegó acá, se fue Natalicio Chávez, el presidente de obra, y quiso llevar la máquina en Ñemby. Entonces la máquina ya no volvió a Itapúa, hizo la presión al ministro porque maneja su presupuesto y ya se fue ya a Ñemby la máquina de Itapúa, que andaba un poquito mejor. Pero es la verdad. Así es. Pero la carta orgánica del MAC, mi querido futuro ministro Pollito, ¿cómo le dice? ¿Cómo a Pollito para ver al ministro? Nada, el MAC, si vos no haces también eso, va a pasar lo que pasa. Los funcionarios antiguos, decepcionados de no poder triunfar por lo que nosotros no nos animamos a cambiar. Hay que trabajar de nuevo con eso. Pero siempre hay un interés grande de alguien atrás. Yo voy a estar un poco disponible después del 15, así que... Señor ministro, nosotros podemos hacer bien. Le vamos a dejar todo eso. Ya tiene todo. Te agradecemos por la presentación en nombre de la comisión.